Oposiciones a la Guardia Civil. Tema 17. Protección civil. Parte 2. Ciencias sociales. Protección civil. Definición, fundamentos jurídicos, principios informadores de la protección civil, participantes, situaciones de emergencia, esquema jerárquico, planes de actuación, cooperación y coordinación. La protección civil se encuentra regulada en el Real Decreto 1378/1985 de 1 de agosto sobre medidas provisionales para la actuación en situaciones de emergencia en los casos de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública, en el Real Decreto 407/92 de 24 de abril por el que se aprueba la norma básica de protección civil y la Ley 17/2015 de 9 de julio del Sistema Nacional de Protección Civil. Conforme a lo establecido en el artículo 1.2 de la norma básica de protección civil, son emergencias en las que está presente el interés nacional las que requieran para la protección de personas y bienes la aplicación de la Ley Orgánica 4/81 de 1 de junio, reguladora de los estados de alarma, excepción y sitio, aquellas en las que sea necesario prever la coordinación de administraciones diversas porque afecten a varias comunidades autónomas y exijan una aportación de recursos a nivel supraautonómico, y las que por sus dimensiones efectivas o previsibles requieran una dirección nacional de las administraciones públicas implicadas. A efectos de esta norma básica se entiende por plan de protección civil la previsión del marco orgánico funcional y de los mecanismos que permitan la movilización de los recursos humanos y materiales necesarios para la protección de las personas y bienes en caso de grave riesgo colectivo, catástrofe o calamidad pública, así como el esquema de coordinación entre las distintas administraciones públicas llamadas a intervenir. En la nueva Ley del Sistema Nacional de Protección Civil, la 17/2015, se propone reforzar los mecanismos que potencian y mejoran el funcionamiento del Sistema Nacional de Protección de los Ciudadanos ante emergencias y catástrofes. Este sistema de protección civil se entiende como un instrumento de la seguridad pública integrado en la política de seguridad nacional, sistema que facilitará el ejercicio cooperativo, coordinado y eficiente de las competencias distribuidas por la doctrina constitucional entre las administraciones públicas, a la luz de las nuevas circunstancias y demandas sociales, al interconectar de manera abierta y flexible la pluralidad de servicios y actuaciones destinados al objetivo común. La Ley 17/2015 se estructura en torno a 50 artículos que se distribuyen en 6 títulos, además del preámbulo, 10 disposiciones adicionales, una disposición transitoria, una disposición derogatoria y 4 disposiciones finales. La protección civil tiene por objeto y como instrumento de la política de la seguridad pública el servicio público que protege a las personas y bienes garantizando una respuesta adecuada ante los distintos tipos de emergencias y catástrofes originadas bien sean por causas naturales o derivadas de la acción humana, sea esta accidental o intencionada. Por tanto, actúa como instrumento esencial para asegurar la coordinación, la cohesión y la eficacia de las políticas públicas de protección civil y regula las competencias de la Administración General del Estado en la materia. Los derechos en caso de catástrofe, tal y como se recogen en los artículos 5 a 7 de la mencionada ley, son el derecho a la protección, el derecho a la información y el derecho a la participación. El deber de colaboración se encuentra regulado en el artículo 7 bis, que establece que los ciudadanos y las personas jurídicas deberán colaborar personal o materialmente en la protección civil en el caso de requerimiento de la autoridad competente. Además, en los casos de emergencia, cualquier persona a partir de la mayoría de edad estará obligada a la realización de las prestaciones personales que exijan las autoridades competentes en materia de protección civil, sin derecho a indemnización por esta causa y al cumplimiento de las órdenes e instrucciones generales o particulares que aquellas establezcan. Además, cuando la naturaleza de la emergencia lo haga necesario, las autoridades competentes en materia de protección civil podrán proceder a la requisa temporal de todo tipo de bienes, así como la intervención u ocupación transitoria de los que crean necesarios y, en su caso, la suspensión de actividades. Quienes, como consecuencia de estas actuaciones, sufran perjuicios en sus bienes y servicios tendrán derecho a ser indemnizados de acuerdo con lo dispuesto en las leyes. Por su parte, el artículo 7t recoge el deber de cautela y autoprotección, que dice que los ciudadanos deben tomar medidas necesarias para evitar la generación de riesgos, así como exponerse a ellos. Una vez sobrevenida una emergencia, deberán actuar conforme a las indicaciones de los agentes de los servicios públicos competentes.
Los titulares de los centros, establecimientos y dependencias públicos o privados que generen riesgo de emergencia estarán obligados a adoptar las medidas de autoprotección previstas en esta ley en los términos recogidos en la misma y en la normativa de desarrollo. Además, las administraciones competentes en materia de protección civil promoverán la constitución de organizaciones de autoprotección entre las empresas y entidades que generen riesgo para facilitar una adecuada información y asesoramiento. El voluntariado en el ámbito de la protección civil se encuentra regulado en el artículo 7 quater, que dispone que podrá colaborar en la gestión de las emergencias como expresión de la participación ciudadana en la respuesta social a estos fenómenos. Las actividades de los voluntarios en el ámbito de la protección civil se realizarán a través de las entidades de voluntariado en las que se integren de acuerdo con el régimen jurídico y los valores y principios que inspiran la acción voluntaria, establecidos en la normativa propia del voluntariado y siguiendo las directrices de aquella, sin que en ningún caso su colaboración entrañe una relación de empleo con la administración actuante. Los poderes públicos promoverán la participación y la formación de los voluntarios en apoyo del Sistema Nacional de Protección Civil. Y además la red de comunicaciones de emergencia formada por radioaficionados voluntarios podrá complementar las disponibles ordinariamente por los servicios de protección civil. Además, la disposición adicional primera versa sobre el voluntariado en el ámbito de la protección civil y entidades colaboradoras, señalando que los poderes públicos promoverán la participación y la formación de los voluntarios en apoyo del Sistema Nacional de Protección Civil. La red de comunicaciones de emergencia formada. La disposición adicional primera, que versa sobre el voluntariado en el ámbito de la protección civil y entidades colaboradoras, señala que los poderes públicos promoverán la participación y la debida formación de los voluntarios en apoyo del Sistema Nacional de Protección Civil sin perjuicio del deber general de colaboración de todos los ciudadanos. Además, las actividades de las personas voluntarias se prestarán de acuerdo con el régimen jurídico y los valores y principios que inspiran la acción voluntaria establecidos ya en la normativa propia y de acuerdo con las directrices de las entidades y organizaciones públicas en las que se desarrollen. La Cruz Roja y otras entidades en cuyos fines estén relacionados con la protección civil contribuirán con sus efectivos y medios a las tareas de la misma. En este sentido, la disposición adicional primera bis profundiza en el papel de la Cruz Roja Española y otras entidades colaboradoras en materia de dicha protección civil, estableciendo que la Cruz Roja Española, como auxiliar de las administraciones públicas en las actividades humanitarias y sociales impulsadas por ellas, tiene la consideración de entidad colaboradora del Sistema Nacional de Protección Civil y podrá contribuir con sus medios a las actuaciones de este, en su caso mediante la suscripción de convenios en los planes de protección civil contemplados en el artículo 14 y figurarán en su caso las actuaciones que puedan realizar dicha entidad. Otras entidades entre cuyos fines figuren los relacionados con la protección civil también podrán contribuir con sus medios a las tareas de esta. Las infracciones y sanciones vienen reguladas en el título sexto de la Ley 17/2015 bajo la rúbrica régimen sancionador y comprende los artículos 43 a 50. El primero de ellos establece que el ejercicio de la potestad sancionadora corresponde a los órganos competentes de la Administración General del Estado. Tal y como señala el artículo 45, son infracciones administrativas en materia de protección civil las acciones y omisiones tipificadas en esta ley y se clasifican en muy graves, graves y leves. Las infracciones muy graves se sancionarán con una multa de 30.001 euros a 600.000. Las infracciones graves se sancionarán con multa de 1.501 euros a 30.000 y las infracciones leves se sancionarán con multa de hasta 1.500 euros. Tal y como recoge el artículo 48, serán competentes para la resolución de los procedimientos sancionadores el titular de la Delegación del Gobierno cuando se trate de infracciones leves, el titular de la Dirección General de Protección Civil y Emergencias cuando se trate de infracciones graves y el titular del Ministerio del Interior cuando se trate de infracciones muy graves. Las medidas provisionales se encuentran reguladas en el artículo 50 de la mencionada ley. Situaciones de emergencia. Tal y como recoge el artículo 2 del Real Decreto 1378/1985, corresponde a la Protección Civil asegurar la realización de cuantas actuaciones contribuyan a evitar, controlar y reducir los daños causados por las situaciones de emergencia mediante
la articulación de un sistema de transmisiones que garantice las comunicaciones entre servicios y autoridades, la información a la población, la protección en la zona siniestrada de las personas y de los bienes que puedan resultar afectados, el rescate y salvamento de personas y bienes, la asistencia sanitaria a las víctimas, la atención social a los damnificados y la rehabilitación inmediata de los servicios públicos esenciales. Los criterios de actuación vienen regulados en el título segundo de la Ley 17/2015 de Protección Civil y se fundamentan en la anticipación, la prevención de riesgos, la planificación, la respuesta inmediata a las emergencias, la recuperación, la evaluación e inspección y la emergencia de interés nacional. En lo que al esquema jerárquico se refiere, las competencias de los órganos de la Administración del Estado se distribuyen de la siguiente forma. La dirección, tal y como establece el artículo 5 del Real Decreto 1378/1985, la dirección y coordinación de las actuaciones relacionadas con la protección civil en situaciones de emergencia corresponderá a los alcaldes, siempre que la emergencia no repase el respectivo término municipal, a los delegados del Gobierno en las comunidades autónomas uniprovinciales y al ministro del Interior o a la persona que en su caso designe el Gobierno. Asimismo, la colaboración de las Fuerzas Armadas en materia de protección civil se efectuará principalmente mediante la Unidad Militar de Emergencias, sin perjuicio de la colaboración de otras unidades que se precisen de conformidad con lo establecido en su legislación específica en esta ley y en la normativa de desarrollo. La Unidad Militar de Emergencias tiene como misión intervenir en cualquier lugar del territorio nacional para contribuir a la seguridad y bienestar de los ciudadanos con la finalidad de cumplir los objetivos propios de la protección civil, en los supuestos que por su gravedad se estime necesario. Actuará junto con las instituciones del Estado y las administraciones públicas, conforme a lo establecido en la Ley Orgánica 5/2005 de 17 de noviembre de la Defensa Nacional, así como en la Ley de Protección Civil y en el resto de normativa aplicable. Asimismo, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado colaborarán en las acciones de protección civil de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 2/1986 de 13 de marzo. Los planes de protección civil en el ámbito de su competencia podrán asignar funciones a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, sin atribuirlas a unidades concretas. En cuanto a lo que recursos se refiere, y tal y como establece el artículo 6 del Real Decreto 1378/1985, para la prevención y el control de las situaciones de emergencia que se produzcan, se utilizarán los medios públicos y, en su caso, privados, que las circunstancias requieran en cada caso, según las previsiones establecidas en los planes que sean de aplicación, y, en su defecto, exclusivamente los que se determinen por el órgano o autoridad competente. Las actuaciones operativas se encuentran reguladas en el artículo 7 del Real Decreto 1378/1985, que en su apartado segundo define que a tal fin corresponderá realizar las siguientes actuaciones básicas: los servicios contra incendios y de salvamento, los servicios sanitarios, servicios sociales, servicios de seguridad, servicios técnicos, entidades colaboradoras o particulares. En lo que al mando único se refiere, el artículo 8 del Real Decreto 1378/1985 señala que los alcaldes, los subdelegados del Gobierno en las provincias, los delegados del Gobierno en las comunidades autónomas y el ministro de Interior determinarán con carácter general o para cada caso concreto, cuando las circunstancias así lo requieran, la autoridad que deba asumir el mando único en la dirección de las actuaciones en la zona siniestrada. En cuanto a los planes de actuación, vienen regulados en los artículos 14 y 15 de la Ley 17/2015, así como en la norma básica de protección civil. Se dividen en planes territoriales y planes especiales, además de un plan estatal general. Los planes territoriales son de ámbito autonómico o local y son los que se elaboran para hacer frente a los riesgos de emergencia que puedan presentarse en el territorio de una comunidad autónoma o de una entidad local. Serán aprobados por la Administración competente autonómica local de conformidad con lo previsto en su legislación específica. Por su parte, los planes especiales son aquellos que tienen por finalidad hacer frente a los riesgos de inundaciones, terremotos, maremotos, volcánicos, fenómenos meteorológicos adversos
incendios forestales, accidentes e instalaciones o procesos en los que se utilicen o almacenen sustancias químicas, biológicas, nucleares o radioactivas, accidentes de aviación civil y en el transporte de mercancías peligrosas, así como los relativos a la protección de la población en caso de conflicto bélico y aquellos otros que determinen la norma básica. Los planes especiales podrán ser estatales o autonómicos, en función de su ámbito territorial de aplicación, y serán aprobados por la Administración competente en cada caso. Los planes especiales relativos al riesgo nuclear y a la protección de la población en caso de conflicto bélico serán, en todo caso, de competencia estatal, sin perjuicio de la participación en los mismos de las administraciones de las comunidades autónomas y entidades locales según establezca la propia norma básica. Por su parte, el Plan Estatal General se encarga de desarrollar la organización y los procedimientos de actuación de la Administración General del Estado para prestar apoyo y asistencia a las otras administraciones públicas en casos de emergencia de protección civil, así como ejercer la dirección y coordinación del conjunto de las administraciones públicas en las emergencias declaradas de interés nacional. La aprobación del Plan Estatal General corresponde al Gobierno a propuesta del Ministro de Interior. Además, tanto el Plan Estatal General como los planes territoriales y especiales de ámbito estatal o autonómico deberán ser informados por el Consejo Nacional de Protección Civil a los efectos de su adecuación al Sistema Nacional de Protección Civil. Cooperación y coordinación. El Consejo Nacional de Protección Civil viene regulado en el artículo 9 de la Ley de Protección Civil, que lo define como el órgano de cooperación en esta materia de la Administración General del Estado, de las administraciones de las comunidades autónomas, de las ciudades con estatuto de autonomía y de la administración local representada por la Federación Española de Municipios y Provincias como asociación de entidades locales de ámbito estatal con mayor implantación. Tiene por finalidad contribuir a una actuación eficaz, coherente y coordinada de las administraciones competentes frente a las emergencias, y forman parte del mismo el Ministro del Interior, que lo preside, los titulares de los departamentos ministeriales que determine el Gobierno, los representantes de las comunidades autónomas y de las ciudades con estatuto de autonomía competentes en materia de protección civil, designados por estas, y la persona con facultades representativas que designe la Federación Española de Municipios y Provincias. En cuanto a los órganos territoriales de participación y coordinación en materia de protección civil, el artículo 40 de la Ley de Protección Civil establece que, de acuerdo con lo que disponga la normativa autonómica, en los órganos territoriales de participación y coordinación en materia de protección civil podrán participar representantes de la Administración General del Estado. Además, en la protección civil también colabora el mecanismo a estos efectos de la Unión Europea, así como los mecanismos establecidos para la cooperación internacional.